lecciones que te ayuden a crecer como persona y como profesional. Entonces, aprovecho la ocasión para transmitir mi agradecimiento. Yo voy a hablar sobre todo de aprendizaje-servicio como una estrategia para poder trabajar una bioética abierta a la sociedad. Pero bueno, cuando las maestras como Begoña Román nos hablan, los pequeños estudiantes intentamos seguir las consignas y decía que hay que presentar las consignas precisamente. Y esta es mi consigna. Yo, antes de trabajar en la Universidad de Vic, trabajaba con Médicos Sin Fronteras en proyectos de cooperación. Entonces, donde yo hablo principalmente es desde el trabajo en cooperación internacional, trabajo en cárceles, trabajo con personas con enfermedad mental, determinantes sociales de la salud y, evidentemente, como comenta Adela Cortina, uno no olvida lo visto en los valles del sufrimiento y por ello seguramente Leonardo Boff, la reflexión de Boff, el sufrimiento, más que la admiración, nos hace pensar, más allá de la admiración por la belleza del mundo, los griegos que sí, pero también este sufrimiento. Pero lo que también me enseñó a trabajar en cooperación internacional fue la capacidad, el espíritu de supervivientes y la fortaleza inmensa del ser humano, que es algo que curiosamente parecemos olvidar, que como decía Riquet, el ser humano es un ser capaz de palabra, de acción y de narración, como nos comentaba esta mañana el profesor Domingo. Entonces, Heidegger dijo, el ser humano es un ser en el mundo y nosotros también. Y cuando nos preguntamos cuál es nuestro mundo, cuál es nuestro contexto, la primera cita que me vino a la cabeza, evidentemente, es esta cita de Husserl, ¿no? Cuando subía el nazismo, y Husserl se preguntaba o reflexionaba sobre la importancia del momento que estábamos viviendo. Ayer Begoña hacía alusión de que somos la primera generación con conocimiento científico del cambio climático y la última con capacidad de cambio. Lo que estamos viviendo a nivel internacional realmente hace que las palabras de Husserl sobre que es un momento en que Europa va a evolucionar hacia la barbarie o hacia el renacimiento y el espíritu, y que esto depende realmente de nosotros. No en vano he seleccionado este cuadro de El rapto de Europa, una Europa que parece que está raptada por los grandes grupos financieros, ahora por los grupos de extrema derecha, etcétera, etcétera. Y un poquito, si tuviese que reflejar el contexto como lo siento, porque es el contexto donde nosotros desde la academia tenemos que intentar actuar, evidentemente yo creo que Josh Gross, este cuadro de Metrópolis, que nos transmite esta idea de ansiedad existencial. Yo creo que Bauman ya se equivocaba, que ya no es una sociedad líquida, que ya es gaseosa, en continuo cambio, que podemos reflexionar un poco. La balsa de la Medusa, yo creo que no solo refleja a la perfección, por ejemplo, la crisis de los refugiados en Europa, entonces tenemos suerte de tener 2 proyectos europeos trabajando con refugiados, sino yo creo que refleja muy bien un poco esta situación de pérdida existencial, donde la academia yo creo que realmente estamos muy perdidos. Un momento donde realmente tenemos grandes retos, pero creo que no somos capaces de focalizarnos en lo que realmente importa. Y estamos focalizados en cosas que no nos podemos permitir, y esta es una humilde opinión, porque tenemos grandes problemas. Por ejemplo, Adela Cortina reflexionaba sobre la porofobia. No hace falta citar que la extrema derecha está llegando a nuestro país, que tenemos una situación de inequidad brutal que está afectando directamente a la vida de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como comentábamos ayer, y ahora comentábamos, el catedrático Seoane hablaba de la necesidad de un enfoque ecocéntrico. James Ensor para mí refleja perfectamente la crisis ecológica. Este cuadro se llama Cadáveres disputándose un ahorcado. Para mí ha sido nuestra sociedad neocapitalista, liberal, disputándose los últimos recursos de la madre tierra, que es este ahorcado. Y lo que a mí me aterra de este cuadro, ya sabéis que Ensor trabaja mucho las máscaras, para mí representan la próxima generación, nuestros hijos y los hijos de sus hijos, a los que nosotros de una forma egoísta les hemos negado el derecho a la existencia, porque les estamos quitando su posibilidad de vivir. Fijaos hasta qué punto ha llegado el egoísmo de nuestra sociedad. Yo ya estaba cenando con el decano de la Facultad de Gant y nos comentaba que en Bélgica los adolescentes han empezado una revolución donde se suben al tren y se van a Bruselas a protestar, porque les estamos robando literalmente su mundo y no tenemos derecho. Y aquí estamos, la academia, la universidad, con problemas de platonización,
de etnocentrismo, de microsaberes micros fantásticamente especializados, pero como dice Morín, ante una realidad compleja, desde un microsaber, desde una microespecialización, no podemos abordarla. Mercantilización, ¿para qué vamos a hablar? Burocratización, había puesto 4 R's seguidas de burocratización, dije, bueno, académicamente quedaba un poco mal, portémonos bien. Publis operis, vivimos aquí de los dioses del primer cuartil, la diosa del primer cuartil como la única obsesión o la única finalidad de ser profesor. Y yo aquí, retomando otra vez la reflexión un poco del doctor Domingo y sobre todo citando a Ricardo Petrella, yo creo que estamos aquí para coescribir una nueva narrativa de la humanidad conjuntamente con las comunidades, evidentemente con los profesionales, y apelo a Marina Garcés, que para mí es una de las lecturas más terapéuticas que he hecho últimamente, ante esta sociedad póstuma que parece del hasta cuándo habrá pensiones, hasta cuándo podremos sobrevivir al clima, etcétera, etcétera, nos recuerda la necesidad de una nueva ilustración radical. Recuperar la fe en el ser humano, fenomenología del hombre capaz, vuelvo a Riquet. Entonces yo creo que cuando estás perdido en esa balsa de la Medusa de Jericó, es bueno tomar una serie de autores guía, luces, porque Tagore dice que para hacer tu camino recto tienes que atar tu carro a una estrella. Y John Dewey, ¿para qué está la universidad? La universidad es el profeta de la democracia. Y estamos aquí para hacer y ayudar a nuestros estudiantes a hacer una acción inteligente, capaz de comprender la realidad y capaz de transformarla. Como dijo Marx, no tan solo tenemos que comprender, tenemos que transformar. Y la transformación es justa, necesaria y urgente. Y aquí enlazaré con el aprendizaje-servicio. Y una universidad que yo creo que debemos retomar la acción. Realmente ayer y esta mañana hablamos de Hannah Arendt. Me encanta, pero Goethe ya lo dijo, al principio era la acción. Incluso en el Evangelio, al principio era la palabra y la palabra se hizo verbo. Y a mí me encanta Fichte. Tú no existes para mí la observación, como académico, la acción y solo la acción determina tu valor. Y me fascina la expresión de Archen, poder empezar y recordar que la acción precisamente es nuestra capacidad de crear milagros. Entonces la reflexión de ayer, de realmente pedagogías pedagógicas, yo creo, y esta es mi intervención de hoy, que el aprendizaje-servicio puede ser una de estas pedagogías realmente pedagógicas que, como ustedes saben, el aprendizaje-servicio, ¿qué es? Integrar, arete, excelencia académica con el servicio a la comunidad. Y lo podemos hacer desde cualquier disciplina de las humanidades, de las ciencias de la salud, sociales, desde el derecho, etcétera, etcétera. Y un aprendizaje-servicio que se focaliza en ser una escuela de democracia. Y conectamos con John Dewey y es un learning by doing. Lo que se hace se aprende mejor que aquello que únicamente se teoriza. Y evidentemente tenemos que trabajar siempre el evidence-based practice. Pero creo que hoy no podemos dejar de pensar y poner al centro un humanity-based practice. Trabajamos aprendizaje-servicios de la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, pero de una forma mestiza. Yo hice un máster en dirección de empresas y la parte de emprendimiento social la incorporamos a nuestros proyectos porque es necesario emprender, buscar soluciones innovadoras ante los problemas de la salud, sociales, ecológicos. Es una forma de apostar por un poco la idea de Mounier, esta revolución personalista de los valores, recuperar valores humanos, que no sean la acumulación de capital, la ganancia, la eficacia únicamente, sino recuperar valores de solidaridad, humanidad, cooperación, pero de las estructuras, porque si no cambiamos el contexto no nos podemos salir del problema. Maslow decía, una sociedad enferma genera gente enferma. ¿Cómo voy a trabajar la salud mental si no cuestionamos, abordamos e intentamos transformar la sociedad actual que genera una serie de malestar psíquico, por ejemplo? Y siempre en nuestros proyectos de aprendizaje-servicio los enriquecemos con la investigación, por una investigación-acción que busca la transformación social, impacto real en bienestar y participación social de personas reales en tiempo real. Buscando democratizar los procesos de la investigación, retornando la voz, sociología de las emergencias y sobre todo los colectivos negados, mujer, persona con discapacidad, minorías étnicas, la academia,
blanca, occidental, inteligente, hemos negado muchas voces. Entonces, metodologías cualitativas nos permiten retornar la voz, porque es una voz que nos enseña. Nos permite una hermenéutica diatópica en la aproximación que nos comentaba, por ejemplo, Sousa Santos. Y también como cuarto eje, aprendizaje-servicio, emprendimiento social, acción-investigación, arte, humanidades. Porque como dice Morín, no solo habitamos el mundo prosaicamente, y lo prosaico lo tenemos, necesitamos lo poético, porque además, como dice nuestro ahora rector, la pérdida de las humanidades es una de las razones del problema actual, y porque el arte es el lenguaje del espíritu humano. Yo he trabajado en Kosovo, en Bosnia, en Guatemala, he estado en Canadá, en Suecia, más de 30 países. El arte es un lenguaje transcultural, pero el arte es lo que a mí me permite a mis estudiantes transmitir aquello que yo no puedo transmitir con palabras. ¿Cómo transmitir la vivencia en un campo de guerra? No puedo con palabras, el arte me ayuda. Entonces, una serie de reflexiones en relación al aprendizaje-servicio, antes de poner breves ejemplos. Un aprendizaje-servicio que nos permite romper nuestro delito de silencio. Como habla Federico Mayor Zaragoza, yo creo que la universidad es culpable de delito de silencio. Callamos ante la realidad. Yo creo que tenemos mucho que decir, pero quizás estamos tan preocupados en publicar, y etcétera, etcétera. Y nos falta también un poquito de sana rebeldía, como decía Albert Camus. Nos rebelamos, luego existimos. No nos rebelamos, luego quizá no existimos. Como decía Arendt, una vida sin acción y sin palabra es una vida literalmente muerta. Y no sé hasta qué punto estamos vivos. Y la idea de Adela Cortina, una razón cordial que integra la inteligencia con el cordis, el corazón. Porque sin corazón no hay pasión y sin pasión no hay transformación. La inteligencia la necesitamos, pero necesitamos la pasión para esta transformación desde un conocimiento. Evidentemente, como este cuadro de Ángeles Santos refleja, la necesidad de creatividad de nuestros proyectos de aprendizaje-servicio. Yo les hablaré de lo que estamos haciendo desde la Facultad de Ciencias de la Salud y del CES de esta universidad. Ustedes lo pueden llevar a sus ámbitos. Y la capacidad y la necesidad de pensar un mundo alternativo. Fukuyama, no gracias. La teoría del fin de la historia no la compramos y no la podemos comprar. No es verdad que desde la caída del muro de Berlín ya no hay alternativas a este capitalismo neoliberal en fase salvaje. ¿Cómo nos podemos comprar esta idea? Que no hay posibles alternativas. Y sobre todo, como os dice Bohm, tenemos que ser creativos. Yo creo que una de las grandes fortalezas del aprendizaje-servicio es que pone a nuestros estudiantes en contacto con las personas, con las comunidades. Y esto rompe, esto provoca el quiebro. Yo teóricamente puedo hablar de salud mental, pero cuando están delante de una persona con enfermedad mental que les cuenta cómo fue su primer ingreso psiquiátrico, esa mirada, ese rostro, como dice Levinas, interpela. Y hay una alquimia, hay una magia, que en el aula yo creo que es imposible de conseguir, o que yo soy incapaz de conseguir. En cambio, cuando trabajamos aprendizaje-servicio, las cosas fluyen. Un aprendizaje-servicio determinado que necesita el arte de las alianzas, universidad, profesionales, centros de salud, tercer sector, ONGs, empresas, porque también necesitaremos dinero seguramente, pero un aprendizaje-servicio que siempre debe partir de los protagonistas, las personas. Y aquí muchas veces los proyectos de aprendizaje-servicio fallamos, porque no sabemos ver el potencial de las personas, el potencial de las comunidades. O hacemos proyectos un poco por necesidad docente, porque es una moda y tengo que hacer algo, sin pensar en la sostenibilidad de los proyectos y el impacto que realmente sea positivo para las personas y para las comunidades con las que osamos trabajar. ¿10 minutos? Perfecto. Evidentemente, incluyendo perspectiva de género y, reitero, perspectiva ecológica. Porque la situación actual nos implica, como dice Boff, la ecología es la cuestión de las cuestiones. Cuando no tengamos planeta Tierra, no sé si ustedes ya tienen acciones en Marte, Júpiter, a mí el sueldo universitario no me llega, con lo cual. Entonces yo voy a citar únicamente ejemplos ahora. Estas son publicaciones específicas que hemos hecho sobre aprendizaje-servicio universitario. Hay un libro de cómo integrar la docencia y la investigación con las prácticas sociales de la salud. Hay una tesis doctoral, mi tesis doctoral, la aplicamos a este ámbito, con lo cual al final estaré dispuesto a tendrán mi contacto y tal. Un ejemplo, proyecto de Miquel Martí i Pol. Trabajamos estudiantes universitarios del ámbito de la salud, terapia ocupacional, aplicamos aprendizaje-servicio a nivel de grado de máster, en los dos niveles. En este caso es
grado de terapia ocupacional. ¿Por qué vamos a hablar de la inserción laboral de las personas? Creamos un jardín conjuntamente con Osonamen, personas con enfermedad mental, con lo cual estas personas aprenden un rol laboral al mismo tiempo que hemos creado un jardín de 1000 metros cuadrados al servicio de la comunidad. Los estudiantes aprenden relación terapéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Y el jardín se convierte en un ágora. Y hay un diálogo socrático, y no lo inicio yo. Es la propia realidad, los diálogos que se establecen entre los estudiantes y los usuarios, personas con enfermedad mental, que generan este diálogo, porque este contacto, esta vivencia les interpela, les provoca preguntas. ¿Cómo es que él tuvo que coger una patera para llegar aquí? ¿Cómo es que...? Yo creo que es un ejemplo maravilloso de ágora. Como dice Tennyson, este es mi grupo de corazones heroicos, estudiantes, en este caso uno de los grupos que han participado. Y fijaos bien, cuando empezamos a hacer aprendizaje de servicio con innovación, etcétera, pasan cosas que desde un aula un profesor universitario podría soñar, pero difícilmente alcanzar. Tuve el honor de que Federico Foñador Zaragoza vino a mi presidente de tribunal de tesis doctoral y conocí a los estudiantes y a los usuarios del jardín. O que terminamos en Coruña, en un congreso internacional de terapia ocupacional, con un estudiante y con uno de los usuarios sentados a la mesa con Nick Pollard, Universidad de Sheffield y grandes académicos de la Karolinska de Suecia. Yo en un aula esto no lo consigo. A través del aprendizaje de servicio acabamos aquí. Y no solo acabamos haciendo en la Universidad de Vic un jardín, sino que hemos trabajado en diversos jardines de toda la ciudad, integrando escuelas. Aquí estamos trabajando en el Teatro Atlántida. Es un buen ejemplo. Algunas narrativas de los usuarios. Ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado, los propios estudiantes universitarios, quiero decir. En el jardín se trascienden los prejuicios. Me ha ayudado a perder el miedo a la locura. No hay diagnósticos en el jardín. Un aprendizaje de profunda, de extrema belleza. La esencia de la terapia ocupacional. Me dio la oportunidad de creer en mi potencial. Soy capaz de hacer cosas bellas y que es posible cambiar. Yo mismo y la sociedad. Escuela de ciudadanía. Me despierta la necesidad de ser ciudadano activo. Me convertí en un jardinero. Ahora cuido la tierra. La reflexión de Christian. Ciudadanía implica participación, acción y transformación. Se habla de zon politikon. La democracia exige trabajar en la comunidad política. Bienestar. Trabajar el jardín me aporta tranquilidad, un espacio de reflexión y conexión con la naturaleza. Pero incluso un estudiante reconoció que gracias a trabajar en este proyecto dejó su consumo de cannabis, con lo cual también incluso tiene una dimensión de bienestar físico, psicológico, que nosotros no habíamos anticipado antes de empezar la investigación. Y hacíamos una técnica que era de diarios compartidos, una coescritura de un estudiante con un usuario con persona con enfermedad mental. La fotografía es suya y fijaos bien, hemos construido con cuidado y delicadeza una experiencia conjunta y sincera. Durante tiempo, compartir experiencias, emociones, sentimientos que se quedan escondidos en diversos lugares del jardín. Fijaos bien. Yo creo que estas reflejan el poder. Dos ejemplos breves más. Uno, ¿por qué vamos a estar trabajando la necesidad de interpelar los medios de comunicación de cómo generan estigma y en relación a las personas con enfermedad mental? ¿Por qué no invitar a los usuarios, a la universidad, formar conjuntamente a estudiantes de terapia ocupacional con usuarios de salud mental en teatro? Porque tienen que explicar una historia y en medios de comunicación, en fotografía y vídeo, para crear conjuntamente vídeos. Prova't aquestes rieres i digue'm què veus aquí davant, sisplau. Un boig. Un boig? No. Sí, sí. No pot ser, aquestes rieres estan distorsionades per l'estigma. No et van bé. A veure, aquestes? Prova-te-la, sisplau. Un inútil. Un inútil, no. Aquestes deuen estar distorsionades per als prejudicis. Mira, aquestes. Ah, igual que jo. Doncs aquestes són les que necessites. Educa la teva mirada. Es un ejemplo de cómo podemos trabajar en tiempo real y hacerlo de verdad, porque en el aula decir que tenemos que trabajar con medios de comunicación, ¿qué sentido tiene cuando lo podemos hacer? Y fijaos bien, esta fotografía refleja la relación que se establece entre los usuarios y los estudiantes, que es lo más lindo
de esta experiencia, lo que aprenden unos de otros, porque ahí sí que hay un ágora, creo yo, de aprendizaje. El último proyecto que quiero compartir con ustedes es un proyecto donde trabajamos bienestar emocional en las escuelas, prevención de enfermedades mentales y sobre todo intentamos facilitar la expresión emocional. Buscamos el arte como cómplice. ¿Cómo voy a una escuela de tíos duros y de tías duras, más una cultura muy machista, a hablar de expresión emocional? Pues fichamos a Rapsus Clay, que para ellos es San Dios, porque entra Rapsus Clay y no se inclinan, pero casi, y utilizamos el rap como fórmula de expresión emocional. Y como Esther me dijo que a estas horas estarían ustedes un poco dormidos, vamos a despertarles un poco. Escuchen la letra, por favor. Este es un vídeo que hemos creado. Yo, ese escuela con Gosca Novellas, un proyecto de bienestar emocional 100%, Universidad de Vic, Asociación Reír. Que justo es el racismo, junto al terrorismo, también el machismo y las cosas del ciclismo. Queda claro. Hoy justamente ha muerto gente, pasando un mal rato por culpa del maltrato. Tenemos esperanza que el mundo cambiará, poder ser justos sin trampas ni maldad. Rabia nos mata, nos atrapa con tantas patadas como ratas. Si piensas diferente nos maltratas, tú no tienes corazón, lo malbastas. A mí no me gusta la muerte, yo escapo de la mala suerte y por eso me adora la gente y por eso mi corazón reluce en tu mente. A mí no me gusta el machismo, ni tampoco el racismo, porque por culpa del maltrato te hacen pasar un mal rato. Fijaos bien que lo que estamos haciendo es buscar una alianza estratégica con la comunidad, con artistas de primer nivel y, por ejemplo, cómo trabajamos la perspectiva de género en los institutos. Cuando ven artistas como Paula Bu, unos artistas que trabajan, artistas fuertes que cuestionan el machismo, en clase tiene un impacto. Y fijaos la narrativa de la niña. A mí no me gusta el machismo. Un ejemplo de cómo aquellos conceptos que intentamos transmitir en el aula, cuando trabajamos estas experiencias en alianza y sobre todo partiendo de la potencialidad de los niños, de sus capacidades, utilizando su lenguaje, el rap, el graffiti, no voy a ponerles a hacer punto de cruz. Y ya para terminar, porque sí creo que encajamos el tiempo, como tenemos compañeros de América Latina, me fui a Mario Benedetti. De todas las fronteras que hay en la vida, la más profunda es la que separa a los maravilladores de los desmaravilladores, y es una decisión de la que todos nosotros participamos activamente día a día, una decisión que no podemos postergar y que cuando decimos, no, los problemas sociales, pobreza, racismo, xenofobia, no van conmigo, estamos tomando partido. Y como estamos en esta tierra, y en esta tierra tenemos un poeta que es un maestro, que es Miquel Martí Pol, la última reflexión, con gente como ustedes, motivadas por la ética, todo está por hacer y todo es posible. Tot està per fer, però tot és possible. Muchas gracias.